Las 4 de la mañana en el mercado de la Merced. El cielo todavía negro, pero Rosa Villaverde ya llevaba 2 horas acomodando sus flores, gladiolos rojos, cempasúchil amarillo, rosas blancas que ella misma cortaba con las manos antes del amanecer. El puesto era pequeño, pero era suyo. 11 años llevaba ahí, con el mismo mantel de plástico azul, la misma báscula oxidada y la misma sonrisa que sus clientas reconocían desde lejos. Valentina dormía sobre un cajón de madera, envuelta en un rebozo verde que olía a tierra y a lavanda. Tenía 12 años, y dormía como los ángeles duermen, con la boca un poco abierta y las manos juntas bajo la mejilla. Rosa la miró un segundo y sintió ese calor extraño que solo sienten las madres, el amor mezclado con el miedo. Fue entonces cuando los escuchó. Motores, muchos motores. Un ruido que no pertenecía a esa hora ni a ese lugar. Rosa asomó la cabeza por el pasillo y vio las luces. Focos grandes, blancos, cegadores. Y detrás de los focos, 2 bulldozers amarillos que avanzaban despacio por la avenida lateral del mercado. En los costados de las máquinas había un logo que Rosa no conocía todavía, pero que aprendería a odiar para siempre. Una letra M grande, azul, rodeada de una corona de acero. Constructora Montoya. Detrás de los bulldozers venían los hombres. Uniformes negros, cascos, walkie-talkies. No eran policías del gobierno, eran seguridad privada. Y llevaban órdenes escritas en papel oficial. Las vendedoras empezaron a despertar. Los gritos llegaron primero del extremo sur del mercado, donde vendían verduras. Después se extendieron como fuego en paja seca. Nos están desalojando, nos quieren sacar. Rosa corrió hacia el pasillo central. Otras mujeres hacían lo mismo. Doña Petra con su copal, la señora Lidia con sus canastas de mimbre, jóvenes con bebés en brazos. Todas miraban hacia los bulldozers con la misma cara, la cara de alguien que no entiende lo que está pasando, pero siente que es algo muy malo. Un hombre gordo, con casco amarillo y chaleco naranja, se subió a una pequeña plataforma y tomó un altavoz. Atención. Por orden de Constructora Montoya y en cumplimiento del decreto municipal número 4231, este terreno será recuperado esta mañana. Tienen 30 minutos para retirar sus pertenencias. 30 minutos, gritó alguien entre la multitud. 11 años tenemos aquí. Rosa no gritó. Rosa se plantó. Se fue derecho hacia la máquina más cercana. El bulldozer se detuvo porque no tuvo opción. Una mujer de 1,60 m, con delantal de flores y los brazos abiertos, estaba parada frente a él. «Este puesto no se toca», dijo Rosa con una voz que sorprendió hasta a ella misma. El capataz del casco amarillo se acercó. Era alto, delgado, con bigote fino y ojos que no miraban a las personas, sino a los problemas. «Señora, hágase a un lado». «No me hago a ningún lado. Tengo contrato de arrendamiento, tengo mis papeles». Llevo 11 años pagando puntual cada 15 días. Este puesto es legal. El hombre metió la mano en un folder y sacó un documento doblado. Lo desdobló despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y se lo extendió a Rosa. Debió pensar en eso antes de no pagar la renta del terreno, señora. Rosa tomó el papel. Lo leyó. Lo volvió a leer. Era una notificación de deuda. Decía que Rosa Villaverde llevaba 8 meses sin pagar el arrendamiento correspondiente al puesto número 117 del mercado de la Merced. Decía que había sido notificada 3 veces por escrito y que no había respondido. Y al final, en letra pequeña, estaba su firma. Pero esa firma no era la suya. Rosa conocía su propia letra. La había visto 1000 veces en las facturas, en las listas de proveedores, en los cuadernos de Valentina cuando ella misma le enseñó a escribir su nombre. Esa firma era una copia mala. Una copia hecha con prisa por alguien que nunca la había visto escribir. «Esta firma es falsa», dijo Rosa en voz baja. «Eso no es mi problema, señora. Es una falsificación. Alguien falsificó mi nombre». El capataz ya le daba la espalda. «Tiene 20 minutos. Después, la maquinaria entra con o sin usted adentro». Rosa miró el documento. Después lo miró caer. El viento lo llevó por el suelo mojado del pasillo hasta que quedó entre charcos y pétalos pisados. A su lado, Valentina había despertado. Estaba parada con el rebozo todavía enredado en los hombros,
mirando a su madre con esos ojos grandes que lo entendían todo sin que nadie le explicara nada. «Ah, mamá, ¿qué está pasando?». Rosa tomó la mano de su hija, la apretó fuerte, respiró. «Vamos a donde firmaron esto». 40 minutos después, Rosa Villaverde estaba parada frente a los portones de hierro más altos que había visto en su vida. Hierro negro con remates dorados. Una M en el centro que brillaba bajo las primeras luces del amanecer. Llevaba en la mano un ramo de flores marchitas, todo lo que había podido salvar. Adentro, en la mansión, se encendieron las luces del primer piso. Rosa golpeó el portón 3 veces con los nudillos, no con rabia, con firmeza. Esperó, detrás del hierro negro se escucharon pasos sobre adoquines. Luego, el ruido metálico de una cerradura. La puerta se abrió apenas un palmo. Una mujer apareció en el hueco, tal vez 35 años, vestida de lino blanco, con el cabello recogido con demasiada perfección para esa hora de la mañana. La miró a Rosa de arriba abajo. Después bajó la vista al delantal manchado de tierra. Después volvió a subir hasta su cara. Toda esa inspección duró menos de 3 segundos. Fue suficiente. «¿Qué quiere?», dijo la mujer. No preguntó. Declaró. «Buenos días», dijo Rosa. «Soy Rosa Villaverde». Tenía un puesto en el mercado La Merced. Esta madrugada sus trabajadores lo derrumbaron. Traigo documentos que demuestran que mi firma fue falsificada. Quisiera hablar con alguien de la familia Montoya. La mujer la miró como si acabara de escuchar un chiste mal contado. «Soy Lorena Montoya», dijo cruzando los brazos. «Nuera de don Rodrigo, y no recibimos vendedores del mercado». «No vengo a vender nada», respondió Rosa con calma. «Vengo a mostrar esto». Sacó el papel doblado. Lo extendió hacia Lorena. Lorena no lo tocó, ni lo miró. «¡Isabela!», gritó por encima del hombro, sin apartar los ojos de Rosa. ¡Bum! «¡Isabela, ven!». Se escucharon tacones en el interior. Rápidos, seguros, con ese sonido que tienen los zapatos de la gente que nunca duda de dónde pisa. Isabela Montoya era delgada, alta, con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Tenía la misma mirada que su cuñada, pero multiplicada por algo más oscuro. La clase de mirada que no ve personas, ve obstáculos. Miró a Rosa, miró el papel. Soltó una carcajada corta. «Lore, ¿me estás diciendo que una marchanta tocó nuestro portón para darnos una clase de derecho?». «Eso parece», dijo Lorena, y se rió también. 2 jardineros que trabajaban cerca dejaron de fingir que no escuchaban. Rosa no bajó la vista, no movió el papel. Esperó a que terminaran de reírse. «Señora Montoya», dijo entonces, «esta firma no es la mía. Yo nunca cedí ese espacio. Si alguien dentro de su empresa falsificó un documento, eso tiene consecuencias legales para la constructora. No lo digo para amenazar, lo digo porque es un hecho». Isabela dejó de sonreír. «¿Un hecho?», repitió, bajando la voz como si eso fuera más peligroso que el grito. «¿Tú me vas a explicar a mí lo que es un hecho?». «Solo le estoy mostrando el papel». «Gustavo», dijo Isabela, girando apenas la cabeza hacia el guardia que estaba junto a la caseta. «Saca a esta señora». El guardia se acercó. Era grande, amable de cara pero cumplidor. Puso una mano en el hombro de Rosa. «Por favor, señora». Rosa no se resistió. Recogió el papel. Dio un paso atrás. Después otro. El portón comenzó a cerrarse con ese sonido lento y definitivo del hierro que no pide permiso. Antes de que se cerrara del todo, Rosa se giró para mirar la mansión una vez más. No sabía por qué lo hizo. Quizá para grabársela. Quizá porque necesitaba ver con sus propios ojos todo lo que le habían quitado. Fue entonces cuando lo vio. En la ventana del segundo piso, detrás del vidrio, una figura en silla de ruedas. Un hombre viejo, muy delgado, con el rostro demacrado por algo que no era solo la edad. Pero los ojos eran distintos, vivos, oscuros, penetrantes como los de alguien que lleva años mirando el mundo desde ese mismo lugar sin que el mundo lo sepa. Don Rodrigo Montoya los tenía fijos en ella. Rosa no supo cuánto duró ese instante. Tal vez 2 segundos, tal vez menos. El hombre levantó una mano despacio, con un movimiento tan pequeño que podría haber sido el temblor de la enfermedad, o podría haber sido otra cosa.
Rosa no supo qué significaba. El portón terminó de cerrarse con un golpe sordo. Se quedó parada en la acera, con el papel en la mano, con el ramo de flores marchitas, con el ruido del tráfico de la ciudad que empezaba a despertar alrededor de ella como si nada. Respiró hondo. Se dijo a sí misma que se iba a ir, que iba a buscar un abogado de oficio, que iba a llamar al periódico, que iba a encontrar otra manera. Se estaba girando para irse cuando el intercomunicador, ese pequeño aparato gris que estaba junto al portón, chasqueó 2 veces, y luego una voz, ronca, lenta, con el peso de alguien que no habla mucho porque ya no necesita. Díganle a esa mujer que espere. Rosa se quedó inmóvil. Adentro, al otro lado del hierro, hubo silencio, después pasos. Después la voz de Isabela, amortiguada pero reconocible, con una tensión nueva que no estaba antes. El portón volvió a abrirse. El portón volvió a abrirse. Lorena no dijo nada. Solo se hizo a un lado con la rigidez de alguien que está tragando algo muy amargo. El guardia la miró a ella, luego miró a Rosa, y finalmente fijó la vista en el suelo, que era lo más seguro. Rosa entró. El jardín era largo, más largo de lo que parecía desde afuera. Había árboles viejos, de esos que ya no se plantan porque tardan demasiado en crecer. Fuentes de piedra, caminos de ladrillo rojo que llevaban hacia distintas partes de la casa. Rosa caminó sin mirar nada porque sentía que si miraba demasiado, algo en ella iba a flaquear. La puerta principal era de madera oscura, alta. De esas puertas que están hechas para recordarte que tú eres pequeña. Adentro olía a madera vieja y a flores cortadas y a algo más. Algo que Rosa no supo nombrar, pero que le apretó el pecho. La sala era enorme. Muebles de otro siglo, retratos en las paredes, una escalera curva que subía hacia un piso que desde abajo no se podía ver bien. Y en medio de todo eso, bajando muy despacio, en un elevador de vidrio que Rosa no había notado al principio, un hombre, viejo, flaco, con la piel del color de la cera, sentado en una silla de ruedas que manejaba él mismo con una mano porque la otra descansaba sobre su regazo sin moverse. Vestía ropa formal, como si hubiera pedido que lo vistieran así para recibirla, o como si nunca se vistiera de otra manera. Don Rodrigo Montoya llegó al nivel del piso y salió del elevador sin apresurarse. Lorena estaba detrás de Rosa. Isabela había aparecido de algún lugar, con los brazos cruzados y la cara de quien ya sabe que esto va a terminar mal. Ninguna habló. Don Rodrigo se detuvo a unos 3 metros de Rosa y la estudió. Así, en silencio, como si estuviera leyendo algo escrito en un idioma que casi había olvidado. Sus ojos oscuros, cansados, pero vivos todavía, recorrieron su cara despacio, su frente, su mandíbula, sus manos. Rosa no se movió, no bajó la vista. Le sostuvo la mirada. Pasaron varios segundos, incómodos para todos menos, aparentemente, para él. ¿Cómo se llama usted?, dijo por fin. Rosa, Rosa Villaverde. Villaverde, repitió él, como si el apellido tuviera un sabor que quería identificar. Luego dijo, necesito un ama de llaves. Esta casa tiene 12 habitaciones, 2 cocinas y un jardín que mi personal actual no está manejando bien. El trabajo es de lunes a sábado. Incluye cuarto para usted y para su hija. Y salario justo, no de favor, justo. Rosa parpadeó. Además, continuó él sin cambiar el tono, voy a pedir a mi departamento legal que revise el proceso del Desalojo en La Merced. Si hubo irregularidades, se corrigen. Silencio. Papá, dijo Isabela, y su voz sonó como una olla, a punto de desbordarse. Estás enfermo. No puedes tomar decisiones así, sin consultarnos. Don Rodrigo giró la cabeza muy despacio hacia su hija. Solo la miró. Isabela cerró la boca. Él volvió a mirar a Rosa. Rosa tardó un momento. Luego dijo lo que estaba pensando, porque ella siempre decía lo que estaba pensando. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué un hombre que acaba de quitarme lo único que tenía me ofrece ahora trabajo y techo? Don Rodrigo no se inmutó. Porque usted me recuerda a alguien a quien le debo mucho. ¿A quién? Él no respondió eso. Solo dijo, ¿tiene una noche para pensarlo?
Rosa lo miró fijo, buscó en esa cara vieja y gastada alguna señal de burla, de trampa, de crueldad disfrazada. No encontró nada de eso. Encontró algo que no esperaba: cansancio honesto. El cansancio de alguien que ya no tiene energía para mentir. Una noche, dijo ella. Esa noche, Rosa y Valentina estaban en un cuarto de hotel que costaba 250 pesos y que tenía una cama, una silla y una ventana que daba a un callejón. Valentina estaba acostada boca arriba mirando el techo, con esa manera que tienen los niños de procesar el mundo sin decir nada. Luego dijo: «Mamá, ¿vamos a vivir en esa casa de cuento?». Rosa estaba sentada en la orilla de la cama. Tenía el bolso en las piernas. Metió la mano adentro, buscó en el fondo, en ese bolsillo chico con cierre que nadie más tocaba nunca. Sacó una fotografía, vieja, desgastada en las esquinas, blanco y negro con un poco de sepia en el centro. Una mujer joven y sonriente, con uniforme de enfermera, parada frente a algo grande. Rosa la había visto 1000 veces, desde niña. Su madre se la había mostrado con orgullo, con nostalgia, con algo que nunca terminó de explicar. Pero esta noche, por primera vez, Rosa miró bien el fondo de la fotografía, el edificio detrás de su madre, la fachada de piedra, los arcos, las ventanas altas, el jardín con los árboles viejos. Rosa dejó de respirar. Era la mansión Montoya. Rosa no durmió esa noche. Se quedó sentada en el borde de la cama angosta que le habían asignado en el cuarto del fondo, el que olía a humedad y a pintura vieja. Valentina dormía a su lado, abrazada a su mochila como si fuera un oso de peluche. La fotografía estaba sobre sus rodillas. La mansión Montoya, el edificio de la fotografía de su madre, el mismo. Rosa cerró los ojos, los abrió. La fotografía seguía ahí. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?», murmuró en la oscuridad. Nadie respondió. Solo el crujido viejo de la casa. Al día siguiente, Lorena la esperaba en el pasillo a las 6 de la mañana. Los baños del ala este, todos, antes del desayuno. Rosa dijo que sí. Tomó el cubo. Buscó los materiales de limpieza en el armario, donde le habían dicho que estarían. No había nada. Armario vacío. Preguntó a la cocinera de turno, una muchacha joven que miraba al piso cuando le hablaba. «No sé», dijo la muchacha. «A mí no me digan». Rosa encontró los materiales media hora después, guardados detrás de una puerta que nadie le había mencionado, en el sótano, bajando una escalera sin luz. Limpió los baños. Todos. Antes del desayuno. Cuando bajó a comer, encontró un plato con frijoles fríos sobre la mesa del lavadero. Al lado, el perro de Isabela tenía un tazón con carne y arroz caliente. Rosa miró el plato. Miró al perro. El perro la miró de vuelta. «Con permiso», le dijo al perro, y se sentó a comer sus frijoles fríos sin decir una sola palabra más. Valentina entró corriendo. «Mamá, ¿puedo usar el elevador para subir mi mochila?». Antes de que Rosa pudiera responder, apareció Isabela desde el pasillo. «El elevador es para la familia», dijo Isabela. «Las empleadas usan las escaleras, las dos». Valentina abrió la boca. Rosa le puso una mano en el hombro. «Las escaleras nos mantienen en forma», dijo Rosa con una sonrisa tranquila. «Ándale, mi amor». Isabela frunció el ceño. Esa calma la ponía nerviosa. Fue al tercer día cuando Rosa encontró a doña Petra. Estaba buscando el cuarto de los utensilios cuando se perdió por un pasillo que no conocía y terminó empujando una puerta de madera oscura que crujió como si llevara años sin abrirse. Era la cocina vieja, no la cocina moderna con mármol y electrodomésticos. La cocina de antes con azulejos talavera en las paredes, una estufa de hierro enorme y olor a canela y a chile ancho. Y ahí, sentada en un banco de madera frente a la estufa, había una mujer. Vieja. Muy vieja. Con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y las manos sobre las rodillas como dos pájaros dormidos. La mujer levantó la vista. Rosa sintió algo extraño. La mujer la estaba mirando de una forma distinta, no como Lorena, que la miraba con desprecio, no como la muchacha joven, que miraba al piso. Esta mujer la miraba como si estuviera leyendo algo escrito en su cara,
Perdón, dijo Rosa, me perdí. Busco el cuarto de los utensilios. Entra, dijo la mujer. Soy Petra. Llevo en esta casa más años de los que me gustan recordar. Rosa entró despacio. Yo soy Rosa. Ya sé cómo te llamas, dijo doña Petra. Siéntate. Rosa se sentó. No supo por qué obedeció tan rápido. Algo en la voz de esa mujer no admitía discusión. Doña Petra la siguió mirando. Luego dijo, en voz muy baja: «Tienes los ojos de alguien que estuvo aquí hace mucho». Rosa sintió un golpe en el pecho. «¿Cómo dice?» «Lo que oíste». Rosa metió la mano al bolsillo del delantal. Sacó la fotografía. La puso sobre la mesa sin decir nada. Doña Petra la miró y palideció. No fue un cambio gradual. Fue de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz adentro de ella. Sus manos, que estaban quietas sobre las rodillas, empezaron a temblar ligeramente. Se tomó del borde de la mesa y se sentó despacio, más despacio todavía, como si de repente pesara el doble. «Dios mío», murmuró. «¿La conoce?», preguntó Rosa. La voz le salió pequeña. Doña Petra señaló a la mujer de la fotografía con un dedo que temblaba. «Esa mujer», dijo. «Esa mujer estuvo aquí cuando don Rodrigo perdió a su mamá. Él se estaba muriendo por dentro. No comía. No hablaba. Los médicos no sabían qué hacer. Y entonces llegó ella. Hizo una pausa. Le salvó la vida. No con medicina. Con compañía. Con palabras. Con presencia». Rosa no podía hablar. «¿Y qué pasó con ella?», logró preguntar. Doña Petra cerró los ojos un momento. «La familia la corrió», dijo en voz muy baja. «En cuanto don Rodrigo mejoró, dijeron que ya no hacía falta. Se fue sin que le pagaran un peso, ni las gracias le dieron. El suelo se movió». Rosa lo sintió claramente. El suelo de azulejos Talavera, firme y frío, se movió bajo sus pies como si fuera agua. Abrió la boca para preguntar el nombre. Para preguntar si recordaba el nombre de esa enfermera. Y en ese momento la puerta de la cocina se abrió de golpe. Isabela entró con un cubo en la mano. Miró a Rosa. Miró el piso que Rosa había fregado una hora antes. Y sin decir nada, sin cambiar la expresión, volcó el cubo. El agua sucia se extendió por todo el piso. «Nen, nehuacroa», con olor a jabón viejo y a tierra. «Empieza de nuevo», dijo Isabela. «No quedó bien». Y salió. Rosa se quedó parada en medio del agua sucia, con los pies mojados, con la fotografía de su madre apretada en el bolsillo del delantal, y con una pregunta que doña Petra no había podido terminar de responder. Rosa terminó de limpiar el agua sucia. Lo hizo despacio, en silencio, con la misma mopa que había usado una hora antes. No lloró, no dijo nada, solo limpió. Pero algo había cambiado en ella esa noche. Una pregunta sin terminar es peor que una respuesta dolorosa. Y Rosa ya no podía dormir tranquila, sin saber. Esa misma madrugada, cuando la mansión se quedó quieta, llegó Valentina a su cuarto con los ojos muy abiertos. «Mamá», susurró. «Mamá, despierta». «Ya estoy despierta, mija». «¿Qué pasó?», seguía el gato gris que anda por los pasillos, y encontré algo». Rosa se sentó en la cama. «¿Qué encontraste?» «Una puerta, pero no es como las demás. Está tapada con tablas, y tiene clavos, muchos clavos oxidados». Rosa no dijo nada por un momento. «¿En qué parte de la casa?» «En el ala norte, al fondo del pasillo largo, donde nadie va». «Valentina». Rosa le tomó la cara con las dos manos. «Tú no vuelves a ir sola a ese pasillo, ¿entiendes?» «Sí, mamá». «Bien. Ahora duerme». Valentina cerró los ojos, pero Rosa no los cerró. Esperó hasta que escuchó la respiración lenta de su hija, hasta que el reloj del pasillo marcó las 2 de la mañana, hasta que la mansión dejó de crujir. Entonces agarró la linterna pequeña que guardaba en su bolsa y salió. El ala norte olía diferente, más cerrada, más vieja, como si el aire no hubiera circulado en años. Rosa caminó despacio, sin hacer ruido, con la linterna apuntando al piso, y al final del pasillo largo lo encontró.
una puerta distinta a todas las demás. Las otras puertas de la mansión eran de madera oscura con manija de bronce. Esta tenía 3 tablas clavadas en diagonal. Los clavos estaban oxidados, marrones, viejos. Rosa acercó la linterna y miró con cuidado. Los clavos estaban por fuera, no por dentro, por fuera, como si alguien hubiera querido que nadie entrara, pero también que nada saliera. Rosa sintió un escalofrío. Fue a la cocina. Buscó el cuchillo más resistente. Volvió. Tardó casi 20 minutos en aflojar los clavos. Los sacó uno por uno, con cuidado, envolviéndolos en el delantal para que no cayeran al piso y no hicieran ruido. La puerta cedió con un crujido suave. Rosa entró. El cuarto estaba detenido en el tiempo. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, ya amarillentas por los años. Una silla, un armario pequeño, una cama de hospital antigua con los barrotes de metal oxidados. Sobre la cama, sábanas dobladas, todavía dobladas, como si alguien las hubiera preparado y nunca hubiera regresado a usarlas. En el suelo, cajas con frascos de medicina. Rosa tomó uno. La etiqueta estaba borrosa, pero se leía el año. 94. 30 años guardado. Rosa movió la linterna lentamente por el cuarto, y entonces lo vio, sobre la mesita de noche, solo, sin polvo encima, como si alguien lo hubiera dejado ahí ayer. Un medallón dorado, pequeño, con una flor grabada en la tapa. Una flor de bugambilia. Rosa dio un paso. Otro. Se acercó despacio, como si el medallón pudiera desaparecer si se movía muy rápido. Lo tomó con las 2 manos. Las manos le temblaban. Lo abrió. Dentro había una fotografía, minúscula, casi ilegible por el tiempo y la humedad. 2 figuras borrosas, una mujer y una niña pequeña. Rosa no necesitó ver bien la imagen. No necesitó nada, porque su madre se lo había descrito toda la vida, cada detalle. El medallón dorado, la flor de bugambilia, la foto de las 2 juntas. Cuando te pierda, mija, búscame en el medallón. Rosa se lo llevó al pecho y lloró. Lloró en silencio, en ese cuarto oscuro y cerrado, con la linterna apoyada en el piso y el medallón apretado contra el corazón. Lloró por su madre, por los años sin respuestas, por todo lo que nunca entendió. No supo cuánto tiempo estuvo así. Solo supo que cuando levantó la vista, había una figura en el umbral de la puerta, una silla de ruedas, una silueta quieta en la oscuridad, y una voz vieja, muy baja, que dijo apenas, «Consuelo, tu hija vino». Rosa se congeló. Don Rodrigo la miraba con los ojos brillantes, llenos de algo que Rosa no supo nombrar en ese momento. ¿Culpa? ¿Alivio? ¿Miedo? Él sabía quién era ella. Y Rosa entendió, de golpe, que él lo había sabido desde el primer día. Ninguno de los dos habló durante un momento muy largo. Rosa seguía en el suelo, con el medallón entre las manos. Don Rodrigo la miraba desde la entrada sin moverse. El silencio pesaba como polvo viejo. Fue él quien lo rompió primero. «Levántate, Rosa. No te arrodilles en esa habitación. Nadie lo ha hecho nunca». Rosa se puso de pie despacio. No supo qué decir. No había palabras para ese momento. «Usted sabía», dijo al fin, «desde el principio. Sospechaba. Ahora ya no. ¿Y por qué no me lo dijo?» Don Rodrigo giró la silla muy poco, solo lo suficiente para mirar hacia la ventana. «Porque primero necesitaba saber qué clase de mujer eras tú». Rosa cerró la mano alrededor del medallón. «¿Y ya lo sabe?» El viejo no respondió de inmediato. Pero algo en su cara se asentó, como tierra que por fin encuentra nivel. Los días que siguieron fueron distintos. Don Rodrigo la mandaba llamar por las tardes. No para que limpiara, no para que sirviera nada, solo para que estuviera ahí. Le pedía que leyera en voz alta. Noticias, a veces. Otras veces cartas viejas que él sacaba de una caja de madera. Una tarde le pidió que le leyera un poema. Rosa nunca había leído poesía en su vida. Lo leyó despacio, tropezando en algunas palabras, y el viejo cerró los ojos y escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, él dijo: «Tu madre leía igual, sin pretensiones, solo la voz». Rosa dobló el papel con cuidado. «Hábleme de ella», y él lo hacía, poco a poco, como quien saca agua de un pozo muy profundo.
Le contó que Consuelo llegó a la mansión cuando él tenía 44 años y pensaba que iba a morir. No del cuerpo, del alma. Su esposa había muerto. Sus hijos eran pequeños y él no sabía cómo hablarles. Se había encerrado. Consuelo no me tuvo lástima, dijo don Rodrigo. Eso fue lo primero que noté. Me trataba como a alguien que podía recuperarse. Y eso fue lo que me devolvió. Rosa escuchaba sin moverse. ¿Cuánto tiempo estuvo con usted? Casi 2 años. Y luego, silencio. Luego mi hermano dijo que gastábamos demasiado en personal, y yo dejé que se fuera. Aquellas palabras cayeron solas al suelo. Don Rodrigo no las adornó, no buscó excusas. Rosa pensó en su madre, en los últimos años que vivió sin dinero, sin certeza, cosiendo a mano ropa ajena para pagar la renta, y en cómo nunca, ni una sola vez, habló mal de los Montoya. Mi madre no era rencorosa, dijo Rosa en voz baja. Lo sé. Por eso la traicioné 2 veces. Isabela notó el cambio antes que nadie. Una mañana bajó a buscar a su padre y lo encontró en el estudio con Rosa, los dos en silencio, él con los ojos cerrados y ella leyendo. Isabela se quedó en el marco de la puerta con el café en la mano y una expresión que no era tristeza, sino algo más frío. Esa noche llamó a su hermano Gustavo. «¿Necesitas volver? Estoy en Monterrey cerrando lo del terreno. El terreno puede esperar. Aquí algo está pasando con papá y esa mujer». Gustavo llegó 2 días después, alto, traje oscuro, el mismo gesto duro de su madre en los pómulos. Saludó a Rosa con una mirada que no era saludo sino inventario. Esa misma tarde él e Isabela se encerraron con el licenciado Ferrán, su abogado de confianza. ¿Hay forma de despedirla sin que papá intervenga? El licenciado Ferrán acomodó sus papeles. Técnicamente, el contrato de trabajo lo firmó la señora Isabela como administradora de la propiedad. Eso nos da margen. Pero si el señor Montoya decide impugnarlo, cualquier juez le dará la razón a él. Es su casa. Gustavo golpeó la mesa con los nudillos. Entonces necesitamos un motivo, algo que él no pueda defender. Lorena, la esposa de Gustavo, llevaba un rato callada en el rincón. En ese momento levantó la cabeza. Yo me encargo. Rosa no supo nada de lo que se tramaba. Esa mañana estaba tendiendo las camas del ala este cuando escuchó pasos rápidos en el pasillo. Luego voces. Luego la voz de Isabela, cortante como vidrio. «¡Que venga el guardia! ¡Ahora!». Rosa salió al corredor. Había 3 personas frente a la puerta de su cuarto. Isabela, Lorena y un guardia de seguridad que Rosa había visto pocas veces. «¿Qué pasa?», preguntó Rosa. «¿Qué pasa?», repitió Isabela con una sonrisa que no era sonrisa. «Eso te vamos a preguntar nosotras a ti». El guardia abrió la puerta. Entró. Fueron directo al cajón de la mesita de noche. Sacó una bolsa pequeña. Adentro había 3 cadenas de oro y un par de aretes con piedras. Rosa los miró sin entender. «Eso no es mío». «Claro que no», dijo Lorena. «Es de la familia». Isabela ya tenía el teléfono en la mano. Llamó a la policía. El guardia seguía revisando la caja y entonces se detuvo. Sacó algo más, un papel doblado. Lo leyó. Su cara cambió. «Señora», dijo despacio, «aquí hay una nota». Lorena parpadeó. «¿Qué nota?». El guardia leyó en voz alta, sin emoción, como quien lee un recibo. «Meter las cadenas en el cajón izquierdo de la mesita, los aretes debajo, firme, L». Silencio total. Lorena abrió la boca. La cerró. El sonido del elevador llenó el pasillo. Todos giraron. Don Rodrigo salió despacio. Había escuchado el escándalo desde arriba y había bajado solo, sin avisar a nadie. Miró la nota, miró a Lorena, y su cara adoptó una expresión que ninguno de sus hijos le había visto en décadas. No era furia, era algo peor, era decepción sin sorpresa. «Gustavo», dijo en voz muy baja, sin apartar los ojos de Lorena, «tu esposa acaba de mostrarnos quién es». Hizo una pausa. «Tú decides qué haces con eso». Gustavo miró a Lorena. Luego miró al suelo, y no dijo nada. Rosa tardó un momento en darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Don Rodrigo ya había vuelto al elevador. La puerta se cerró con un clic suave.
y el pasillo quedó en silencio. Lorena seguía parada frente a la pared, con la nota en la mano y la cara convertida en una máscara blanca. Gustavo miraba el suelo como si esperara que se abriera y lo tragara. Rosa recogió el trapo y siguió limpiando. A la mañana siguiente, antes de que la casa despertara, escuchó el sonido que ya reconocía. El timbre del intercomunicador del estudio del tercer piso. 2 pitidos. La señal de don Rodrigo. Subió con una taza de café negro, tocó la puerta. Adentro, la voz llegó clara y seca. Entra y cierra. La llave estaba puesta por dentro. Don Rodrigo la giró él mismo cuando Rosa entró. Ella nunca lo había visto hacer eso. El cuarto olía a papel viejo y a algo medicinal. Don Rodrigo estaba sentado detrás del escritorio, no junto a la ventana como siempre. Sobre la mesa había una carpeta cerrada y nada más. «Siéntate», dijo. «Señor, si necesita que le traiga algo». «Siéntate, Rosa». Ella se sentó. Don Rodrigo juntó las manos sobre la carpeta. Las tenía manchadas de edad, llenas de venas. Las miró un momento antes de hablar. «Hace 30 años», dijo. «Mi madre se estaba muriendo en esa habitación del fondo. Cáncer. Tardó 4 meses en irse. 4 meses muy largos». Rosa no dijo nada. Esperó. «Mi familia contrató a una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se llamaba Consuelo. Consuelo Villaverde». El aire en el cuarto cambió. Rosa sintió algo frío recorrerle la espalda, pero no se movió. «Esa mujer», continuó don Rodrigo con la voz más lenta, «no era solo una enfermera. Mi madre era difícil, asustada, enojada con el mundo por morirse. Y Consuelo se quedaba con ella de noche. Le cantaba. Le leía las cartas que mi padre le escribió cuando eran novios. Le sostenía la mano cuando el dolor era insoportable». Hizo una pausa. «Yo era un hombre duro entonces. No sabía sentarme junto a una cama a ver sufrir a alguien que amaba. Pero Consuelo sí, y algunas noches, cuando mi madre por fin dormía, ella y yo nos quedábamos en ese pasillo hablando». Levantó los ojos hacia Rosa. «Fue la única conversación honesta que tuve en muchos años». Rosa apretó las manos sobre las rodillas. «¿Cómo se llamaba su madre?», preguntó en voz muy baja. «Consuelo, ya te dije». «No», dijo Rosa. «Su mamá de usted, Amparo, ¿por qué?». Rosa no contestó todavía, dejó que él siguiera. Don Rodrigo abrió la carpeta, sacó una hoja vieja doblada en 4. La puso sobre el escritorio, pero no la acercó. «Cuando Amparo murió, mi esposa, que en paz descanse aunque no se la merece, despidió a Consuelo esa misma semana, sin liquidación. La acusó de haber robado un medallón, el medallón de mi madre». Hizo una pausa larga. Yo no dije nada. La habitación estaba completamente quieta. «Ese silencio», dijo don Rodrigo, «es la vergüenza más grande que he cargado en 30 años». Rosa metió la mano al bolsillo del delantal. Sacó el medallón. Lo puso sobre el escritorio, sin decir una palabra. Don Rodrigo lo miró. Cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía lágrimas. No muchas, solo 2, una en cada lado. Las dejó ahí. «Tu madre nunca robó nada», dijo. «Yo le regalé ese medallón la noche que Amparo murió, para que se acordara de que alguien la veía, de que no era invisible para mí». Rosa respiró despacio, muy despacio. «¿Y por qué no la buscó?», preguntó. Don Rodrigo tardó en responder. «Porque era un cobarde. Y para cuando dejé de serlo, ya era demasiado tarde. Ya no supe dónde encontrarla». Rosa asintió con la cabeza muy despacio. Los ojos se le llenaron, pero no lloró. «Mi mamá murió hace 3 años», dijo. «Sola, vendiendo flores en el mercado de la Merced, con ese medallón guardado en una caja de zapatos debajo de la cama». Don Rodrigo no dijo nada, ni una palabra. Solo miró el medallón sobre el escritorio durante un tiempo que ninguno de los dos contó. Esa noche, a las 10:30, Rosa escuchó desde la cocina la voz de don Rodrigo en el teléfono del estudio. No entendió todo, pero sí escuchó 3 palabras con claridad. El nombre de su abogado y la palabra testamento. Al día siguiente, antes de que el sol llegara a las ventanas del segundo piso, Rosa ya estaba en el estudio de don Rodrigo. Él la esperaba sentado,
con una caja de cartón sobre el escritorio y una expresión que Rosa no le había visto antes. La de alguien que ha decidido algo y ya no tiene miedo. «Necesito que me ayudes con estos papeles», dijo él, «tú y nadie más». «¿Qué clase de papeles?» «Los que importan». Rosa se sentó frente a él. La caja estaba llena de sobres, carpetas amarillentas y cuadernos viejos. Olían a tiempo cerrado. «¿Por dónde empezamos?», preguntó ella. «Por el principio», dijo don Rodrigo, como siempre. Pasaron la mañana ordenando documentos. Don Rodrigo indicaba, Rosa clasificaba. Ninguno de los dos sabía que al otro lado de la puerta, Isabela pegaba el oído contra la madera cada 20 minutos. A mediodía, Gustavo bajó a la cocina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Y mi padre? ¿Cómo lo ves tú?» «Cansado», respondió Rosa sin levantar la vista del fregadero. «Pero tranquilo». «Tranquilo». Gustavo repitió la palabra como si fuera sospechosa. «Qué raro, ¿no? Justo ahora que tiene visitas». Rosa no respondió. Esa tarde llegó el abogado. Se llamaba licenciado Fuentes. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con maletín negro y mirada seria. Isabela intentó interceptarlo en la entrada. «Mi esposo está descansando», dijo ella. «Puede dejarme los documentos y yo se los hago llegar». El licenciado Fuentes la miró con amabilidad, pero sin moverse. «Don Rodrigo me llamó personalmente. Si no tiene inconveniente, prefiero subir». Isabela no tuvo palabras. El abogado subió. Adentro del estudio, don Rodrigo había pedido que colocaran una cámara pequeña sobre la repisa. Era una cámara sencilla, del tamaño de una mano. Rosa la miró sin entender. «¿Para qué es eso?» «Para que nadie pueda decir después que esto no pasó», respondió él. El licenciado Fuentes preparó los documentos sobre el escritorio. Rosa quiso salir. «Quédate», dijo don Rodrigo. «Esto es entre usted y su abogado». «No». Él negó con la cabeza, despacio. «Esto es entre yo y mi conciencia. Y tú eres testigo de eso». Rosa se quedó. Durante casi una hora don Rodrigo habló frente a la cámara. Habló de Consuelo. Habló de la noche en que su madre estaba muriendo y una enfermera joven se quedó más allá de su turno porque no quería que la señora estuviera sola. Habló de la acusación falsa, del collar que desapareció, del medallón que su propia familia usó como excusa para no pagarle lo que le debían y echarla a la calle. Nombró fechas, nombró a personas. Mostró el medallón frente a la cámara y lo describió con detalle. Su voz temblaba, pero no se detuvo ni una vez. Cuando terminó, Rosa tenía las manos apretadas sobre las rodillas. «Don Rodrigo», dijo en voz baja, «no quiero su dinero. De verdad, solo quería saber la verdad. Con eso me alcanza». Él la miró durante un momento largo. «El dinero no es para ti, Rosa». Hizo una pausa. «Es para que ellos no puedan seguir haciendo lo que le hicieron a tu madre». Rosa no respondió. No había nada que responder. 3 días después, don Rodrigo amaneció sin fuerzas para sentarse. Pidió que subieran las persianas. Pidió silencio. Y pidió a Rosa que se quedara cerca. A media tarde, Rosa encontró entre los últimos papeles del cuarto clausurado un sobre sin sello y sin destinatario. Adentro había una carta escrita a mano, con letra pequeña y regular. La firma decía, Consuelo. Era una carta que su madre nunca había enviado. Rosa se sentó al borde de la cama de don Rodrigo y empezó a leer en voz alta. Leyó sobre el miedo que Consuelo tenía aquella noche, sobre la mano fría de la señora Montoya que ella sostuvo hasta el final, sobre lo que sintió cuando la acusaron, sobre cómo nunca quiso odiar a nadie, aunque le hubiera sido muy fácil. Don Rodrigo escuchó con los ojos cerrados. Cuando Rosa llegó a la última línea, él ya no respondía, pero tenía el rostro quieto, sin dolor. Rosa dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesita de noche, junto al medallón. Entonces escuchó pasos rápidos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Isabela entró. Se detuvo. Miró a su esposo. Miró a Rosa. Y su cara cambió de una manera que Rosa no olvidaría nunca. «¿Qué le hiciste?», dijo Isabela. «Los muertos no esperan». Y la mansión de los Montoya lo sabía. El velorio empezó a las 9 de la noche.
Rosa colocó la última silla del salón principal y se quedó un momento mirando el féretro. Don Rodrigo parecía dormido. Tranquilo, por primera vez. Tú. La voz de Isabela llegó desde la puerta. Sirve el café. Y no te sientes entre la familia. Rosa asintió sin decir nada. ¿Me escuchaste? Sí, señora. Isabela la miró un segundo más, buscando algo en su cara. No encontró nada. Se dio la vuelta. Gustavo pasó junto a Rosa sin mirarla y murmuró: «Esta noche no eres nadie aquí». Rosa fue a la cocina. Doña Petra estaba sentada en la mesa grande, con las manos cruzadas sobre el delantal. Junto a ella, Ernesto el jardinero, Carmen la lavandera y 2 empleados que Rosa apenas conocía. ¿Por qué no están sirviendo?, preguntó Rosa en voz baja. «Porque esta noche no servimos», dijo doña Petra. «Esta noche nos sentamos contigo». Rosa abrió la boca, la cerró. Don Rodrigo nos habló de ti, continuó doña Petra. Hace unas semanas. Nos dijo que si algo le pasaba, que te cuidáramos, que eras de las personas que el mundo trata mal porque no saben defender lo que es bueno. Carmen asintió. Nos dijo exactamente eso, palabra por palabra. Rosa se sentó, no dijo nada, pero algo dentro de ella, algo que había cargado muy tenso los últimos días, se aflojó un poco. Afuera, en el salón, los invitados murmuraban. Llegaban socios, vecinos, conocidos. Isabela los recibía con cara de viuda digna. Gustavo movía la cabeza lentamente, con el gesto exacto de alguien que practica el dolor frente al espejo. A las 10:30 llegó el licenciado Fuentes. Rosa lo vio pasar desde la puerta de la cocina, llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Isabela lo interceptó antes de que llegara al salón. «Licenciado, ¿trae el testamento?» «Señora Montoya, mañana ante notario. Pero usted ya sabe el contenido». Fuentes dudó un momento. «La lectura es mañana a las 11». Isabela sonrió. Fue la primera sonrisa real que Rosa le veía en días. «Perfecto», dijo Isabela, y le puso una mano en el brazo al licenciado. «¿Mañana, entonces?» Fuentes asintió, saludó brevemente y se fue. Isabela volvió al salón con esa sonrisa todavía puesta. Rosa lo notó desde lejos. Esa sonrisa no era alivio, era victoria anticipada. La mansión se fue vaciando después de la medianoche. Los empleados se fueron a sus cuartos. Isabela y Gustavo subieron sin decir buenas noches a nadie. Rosa esperó. Cuando todo quedó en silencio, subió al cuarto clausurado por última vez. Lo limpió con cuidado. Pasó el trapo por cada superficie, cambió el agua del florero, puso flores frescas que había guardado desde esa mañana y dejó el medallón sobre la almohada de la cama, justo en el centro, como si alguien fuera a descansar ahí. Después se sentó en la silla junto a la ventana. No rezó, no lloró, solo estuvo. La puerta crujió suavemente. Valentina entró, descalza, con el cabello suelto. Se sentó a su lado y le tomó la mano sin decir nada durante un momento. Luego preguntó: «Mamá, ¿vamos a tener que irnos?» Rosa la miró. Le acomodó un mechón detrás de la oreja. «No lo sé, mija, pero ya no nos pueden quitar la verdad». Valentina apretó su mano. Bajaron juntas. En el pasillo del segundo piso, Rosa se detuvo. Había algo en el suelo frente a la puerta del cuarto clausurado. Un sobre blanco. Con su nombre escrito a mano, Rosa lo recogió despacio. Lo abrió. Adentro había una llave pequeña y una nota doblada. La letra temblaba, pero era clara. Para cuando llegue el momento. R.M. El licenciado Fuentes acomodó sus papeles sobre la mesa sin prisa. La sala olía a madera vieja y a algo que Rosa no supo nombrar. Quizás a tiempo acumulado. Rosa entró la última, con Valentina de la mano. Buscó la silla más alejada y se sentó. Valentina se pegó a su lado. Isabela la vio y se inclinó apenas. «Esto es una reunión de familia», dijo en voz baja, con una sonrisa que no era sonrisa. «Tú no pintas aquí». Rosa no respondió. Miró al frente. El licenciado Fuentes carraspeó. «Si todos están listos, comenzamos». Los primeros minutos fueron tranquilos. El notario leyó en voz pareja, sin inflexiones. Una propiedad en Cuernavaca para Gustavo, un departamento en Polanco para Lorena,
Un fondo menor distribuido entre los tres primos. Isabela y Gustavo cruzaron miradas. Gustavo asintió apenas, satisfecho. Lorena se acomodó en la silla como quien ya está contando el dinero. Luego el licenciado Fuentes hizo una pausa más larga que las otras. Ajustó los lentes. Leyó despacio, vocalizando cada palabra. La mansión Montoya, la totalidad de las acciones mayoritarias de Constructora Montoya y el 70% del patrimonio líquido se transfieren en su totalidad a Rosa Consuelo Villaverde, hija de Consuelo Villaverde, en concepto de restitución documentada de una deuda de honor contraída hace 30 años. Silencio. Un segundo. 2. ¿Cómo?, dijo Isabela. El licenciado Fuentes no respondió. Tomó la tablet que estaba sobre la mesa, presionó la pantalla y la giró hacia la sala. Apareció la cara de don Rodrigo. Su voz era tranquila. Clara, la voz de un hombre que ya no tiene nada que perder y tampoco nada que ocultar. Habló durante varios minutos. Contó todo. La noche en que Consuelo Villaverde lo acompañó cuando nadie más quiso hacerlo. La promesa que él hizo y que su familia enterró. El medallón. El dinero que nunca se le pagó. Y Rosa, su hija, vendiendo flores en el mismo mercado que su empresa destruyó. Gustavo golpeó la mesa con la palma abierta. Esto es una farsa, dijo. Un hombre en ese estado no estaba en condiciones de... Señor Montoya, dijo el licenciado Fuentes con calma, hay más. Gustavo cerró la boca. Isabela se había puesto de pie. Tenía las manos apretadas a los lados del cuerpo. Sus abogados empezaron a hablar entre ellos, en voz baja y rápida. El notario sacó la llave pequeña, la misma que Rosa había encontrado en el sobre frente al cuarto clausurado. La introdujo en el cajón lateral de la mesa y extrajo una segunda carpeta, más gruesa que la primera. Don Rodrigo también dejó instrucciones específicas, dijo, para el caso de que algún miembro de la familia intentara impugnar este testamento. Nadie habló, ni Isabela, ni Gustavo, ni los abogados. Rosa no había dicho una sola palabra desde que entró. Tenía las manos sobre las rodillas. Valentina le apretó los dedos. El licenciado Fuentes abrió la carpeta. Recorrió la primera página con los ojos y levantó la vista. Antes de continuar, dijo, debo preguntarle a la señora Villaverde si desea hacer uso del documento anexo que don Rodrigo preparó en nombre de usted. Todas las cabezas se giraron hacia Rosa. Rosa miró la carpeta. Luego miró a Valentina. Luego, por primera vez en toda la tarde, abrió la boca. Sí, dijo Rosa. Una sola palabra. Pero la dijo con una voz que llenó la sala entera. El licenciado Fuentes sacó otro documento. Lo leyó en voz alta, despacio. Cláusula final. Si algún heredero nombrado en este testamento lo impugnara por cualquier vía legal, su parte correspondiente pasará de manera automática e irrevocable a un fideicomiso público destinado a vendedores del mercado de la Merced desplazados por desarrollos inmobiliarios. Silencio absoluto. Isabela abrió la boca. La cerró. Gustavo miró a su abogado. El abogado miró al suelo. Impugnar, continuó el licenciado Fuentes, significa perder incluso lo que este testamento les concede. Nadie se movió. Rosa pidió la palabra. El licenciado asintió, ella habló despacio, sin levantar la voz, sin temblar. No quiero la constructora, no quiero las acciones. Isabela frunció el ceño. Propongo que la constructora Montoya pase a un consejo de administración independiente, con una sola condición, que nunca vuelva a ejecutar un desalojo sin proceso legal justo y sin acuerdo con las personas afectadas. Gustavo levantó la vista. La mansión, siguió Rosa, la voy a conservar. Pero no para mí sola. Va a ser una casa de acogida para mujeres del mercado que hayan perdido su sustento. Mujeres como yo era hace unos meses. Valentina apretó la mano de su madre. Rosa miró entonces directamente a Isabela y a Gustavo. Sus departamentos en la ciudad son suyos. El testamento se los deja. Yo no les voy a quitar nada. Isabela entornó los ojos. Pero hay una condición, dijo Rosa. Una sola. Que vayan personalmente al mercado de la Merced. Y que le pidan disculpas en público a cada vendedora que el desalojo dejó en la calle. La sala quedó congelada. Isabela abrió la boca, nada salió.
Gustavo miró el suelo durante un tiempo muy largo. Entonces una voz habló desde el rincón. «Yo voy». Era Lorena, la nuera, la que siempre había callado. Gustavo la miró sorprendido. Lorena lo miró a él. «Ya es hora, Gustavo». Semanas después, Rosa estaba en el mercado de la Merced antes de que amaneciera. Acomodaba sus flores en el puesto, igual que siempre. Pero ahora el edificio entero era suyo. Cada vendedora desalojada tenía un puesto digno y un contrato firmado. Valentina iba a la escuela con una beca que llevaba grabado un nombre: Consuelo Villaverde. El medallón colgaba del cuello de Rosa mientras ella ordenaba los claveles en la oscuridad de la madrugada. Sacó del delantal una fotografía pequeña, gastada por los años. Su madre, Consuelo, sonriendo. Suelo. Rosa la miró un momento largo. «Ya te pagaron, mamá», dijo en voz baja. «Ya te pagaron». Y siguió acomodando sus flores, igual que siempre, con la única diferencia de que ahora nadie, nunca más, podría arrebatarle nada.